Una vez ya tienes tu mundo, tu campaña creada, suficientemente creada, y lo mismo para los personajes de la mesa, vuestra sesión 0 ha terminado. Y teóricamente el próximo día podríais empezar a jugar. Para ello, habría que, y es de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de cómo se resuelven los conflictos, o mecánicamente cómo funciona Fate. Y lo voy a dividir en dos cosas: mecánicas de narrativa y mecánicas estándares. La mecánica de la narrativa, y es lo que me parece que hace un poquito único a Fate, es el sistema de puntos de destino. Como recordatorio, tu personaje tiene tantos puntos de destino al iniciar una sesión o cuando la narradora diga hey, recuperación, recuperáis puntos de destino, vuelves a tantos como tu recuperación. Tu recuperación que baja en 1 por cada proeza que tengas comprada. Entonces, una persona con muchas proezas tiene muy poquitos puntos de destino al principio de la partida, mientras que una persona con pocas proezas tiene muchos puntos de destino. ¿Para qué sirven los puntos de destino? Los puntos de destino tienen 3 funciones principales. Los puntos de destino pueden servir para declarar un detalle menor de la historia. Por ejemplo, caso clásico, gastas un punto de destino, por supuesto que tenga un mechero en el bolsillo. Tanto más si lo puedes apoyar con un aspecto. Si tu personaje es un... Y haré este gesto para hablar de aspectos. Fumador empedernido, es lógico que tenga un mechero en el bolsillo. Y es lógico que lo tengas aunque estés en una situación en la que quizás de normal no lo tendrías, porque eres un fumador empedernido. Gastas el punto de destino, declaras ese detalle menor. 2. Invocar aspectos. Invocar un aspecto es algo que tú haces respecto a uno de los aspectos que haya en juego. Digo que haya en juego porque no solo existen los aspectos de personaje, hay aspectos en los lugares, en las cosas, todo tiene aspectos. Pero nos vamos a centrar en los de personaje ahora mismo. Y es que si tú piensas que un aspecto que hay en juego apoya de alguna forma la acción que estás haciendo, gastas un punto de destino, dices, justificas cómo ese aspecto apoya tu acción y o obtienes más 2 a la tirada o vuelves a lanzar la tirada de dados. Lo bueno de esto es que ese punto, esa decisión, la puedes tomar después de hacer la tirada original. Tú puedes hacer tu tirada, ver qué pierdes y entonces elegir gastar puntos de destino en un aspecto. La tercera forma de gastar puntos de destino, y esto va en ambas direcciones y es mi mecánica preferida, es la obligación. La narradora puede tranquilamente, y tiene para ello una bolsa infinita de puntos de destino, en cualquier momento ofrecer puntos de destino a alguien de la mesa a cambio de que algo malo ocurra. Algo malo relacionado con un aspecto de esa persona. Volviendo a las complicaciones. Normalmente, ¿qué se va a obligar con estas cosas? Las complicaciones, lógicamente. Volviendo, podríamos decir, oye, y además yo siempre pongo la misma cara, oye, ¿y no sería un problema? Y ofreces como quien ofrece una chocolatina el punto de destino a través de la mesa. ¿Y no sería un problema enorme que alguien en este bar en Nueva York te reconociese y alguien dijera, ¿no le debe esta persona dinero a la mafia? Y yo te ofrezco eso. Tú, como jugador, y es aquí cuando disocio entre jugador y personaje, puedes o aceptar el punto, lo cual significa que tienes un punto más para luego poder gastar en otra cosa, o rechazarlo y además pagar un punto para que no ocurra esa cosa horrible. Todas esas cosas generalmente son siempre complicaciones a lo que está ocurriendo, pero no son... ¿Y no sería un problema que ahora mismo te cayera una piedra en la cabeza y te murieses? Nunca son ese tipo de cosas, son siempre complicaciones que hacen la historia más interesante, cambian ligeramente el problema, lo empeoran o lo cambian un poco de foco o lo hacen más personal, porque ahora el problema no es solo que estéis persiguiendo a alguien, el problema es que ahora además tienes a la mafia detrás. La obligación es fácilmente mi cosa favorita de este sistema porque te permite ir moviendo la historia según quiénes son tus personajes. Y lo mejor es que el narrador no es la única persona que puede hacer esto. Cualquier jugador en cualquier momento puede ofrecer un punto de destino a otro jugador u obligarle a que pase algo malo. Si tenéis mesas como la mía, se os ha puesto una sonrisa una sonrisa lobuna terrible. Porque pensad en vuestras jugadoras
que probablemente sean amigas, que probablemente se lleven muy bien y que se quieran un montón, con ese poder, con la capacidad de lanzarse pequeñas putadas de jugadora a jugadora, o más bien de jugadora a personaje de otra jugadora. Esto hace... ¿Cómo ata esto? ¿Cómo liga esto con el tema de la recuperación? Una persona que tiene muy poquita recuperación empieza con pocos puntos de destino, entonces va a tener que aceptar muchas más obligaciones. Vale, hay un gato debajo de la mesa, digo ese ruido. Va a tener que aceptar muchas más obligaciones porque como las empieza a rechazar, ya va a haber un momento en el que va a estar con 0 puntos de destino y la siguiente la tiene que aceptar sí o sí. Mientras que una persona que empieza con muchos puntos de destino, sus tiradas de habilidad van a ser más bajas porque tiene menos proezas, pero tiene más puntos de destino para controlar narrativamente un poco dónde va la historia. Yo generalmente recomiendo que la gente haga un 50-50. Oye, si estamos en recuperación 8, cógete 4 proezas. O cógete cosas suficientes como para que tengas 4 puntos de destino, más o menos. Entre 3 y 5 más es empezar con mucho y menos es empezar muy mal. Pensad mucho en que una forma muy, muy fácil de verlo es que los puntos de destino son las cosas que van aceptando los protagonistas de una novela mientras les pasan todas las putadas para en la batalla final o en el clímax del libro poder resolver el problema. Porque cuando llegue ese momento tienen un montón de puntos por todas las cosas malas que les han ocurrido que pueden gastar en ese último conflicto para que todo salga bien. Una vez tenemos claro para qué sirven los puntos de destino y sus 3 acciones, que son invocar, tener un +2, volver a tirar la tirada cuando sea un aspecto relevante, declarar un detalle menor de historia, ni siquiera tiene que ver ninguna tirada, es simplemente, oye, tengo un mechero, y obligar un aspecto de alguien, lo mejor es maravilloso, obligar un aspecto. Tenemos claro cómo funciona el sistema en cuanto a narrativa. El sistema en cuanto a mecánica lo he comentado antes con las habilidades, pero básicamente es eso. Ocurren cosas, narración, quien narre te pedirá tiradas, y las tiradas serán siempre 4 dados más la habilidad correspondiente. Todas las tiradas de Fate solo sirven para hacer una de 4 cosas. Superar un obstáculo. Véase, por ejemplo, saltar una valla o hablar con un guardia que te deje pasar. Uno sería una tirada de atletismo, la otra sería una tirada de persuasión, pero es superar un obstáculo. El obstáculo es metafísico, por decirlo así. 2. Crear un aspecto. Los aspectos son quiénes son los personajes, pero también son quiénes son y cómo están las cosas. Puede ser que una... Uy, mira, ¿qué está pasando por aquí? ¡Hola! Este es mi gato. Hola, Orión. Si te subes a la mesa, te ves obligado a salir en cámara. 2. Como iba diciendo, antes de que el gato me interrumpiese. Crear un aspecto. Crear un aspecto implica poner en escena alguna condición narrativa que antes no existía. El caso típico es vuelcas una mesa para crear una barricada. O lanzas una lata de gasolina y le prendes fuego para hacer que el lugar esté en llamas. Los aspectos sirven porque al crear condiciones narrativas nuevas, más gente puede aprovecharlas usando los puntos de destino para tiradas. Por ejemplo, si has creado la barricada, otra persona puede decir, oye, hay una barricada que antes no existía, pero tú te has molestado en ponerla en juego. Oye, cuando me defiendo de que me están tiroteando, tiro atletismo, por decir algo. Las balas no se esquivan muy bien, pero vamos a decir que es eso. O esconderme, tiro esconderme y gasto un punto de destino y como hay una barricada le sumo +2. Viéndolo así parece una acción como súper altruista, porque es algo que haces tú, pero para que tú estás perdiendo un turno para que otra persona pueda usarlo. Sí, pero la persona que crea un aspecto puede usarlo gratis, una vez. Eso quiere decir que, o prestarle el uso gratis a alguien. Eso quiere decir que creas un aspecto a fin de poder mejorar la situación general del conflicto. Esto significa que nadie nunca debería tener un turno vacío en Fate. Nunca, nunca, nunca. Siempre hay algo que puedas hacer. Aunque tu personaje no esté hecho para enfrentarse a la situación, seguro que hay algo que puedes hacer si tienes un poco de pensamiento lateral para mejorar la situación para tus compañeros que sí que pueden tener agencia sobre la escena porque sus habilidades están más enfocadas en ese aspecto, pero seguro que hay alguna de tus habilidades que puede crear un aspecto que les ayude. Entonces, nadie tiene turnos vacíos en Fate. Nunca. O no deberían.
funciones 3 y 4 de las habilidades son parejas que son atacar y defenderse. ¿Vale? Atacar supone querer hacer daño, es decir, eliminar estrés o causar consecuencias a alguien. Generalmente hay habilidades determinadas para ello. Lucha suele ser la habilidad de hacer daño, disparar suele ser la habilidad de hacer daño, pero también en situaciones suficientemente creativas, quizás tu habilidad de mecánico es la que vas a usar para hacer daño, porque estás usando una grúa. Es muy situacional. Cada habilidad sirve para una serie de cosas en una serie de situaciones. Defender sirve tanto para defenderte de un ataque, generalmente lucha contra atletismo, disparar contra esconderse, o lo que surja, o para presentar una oposición activa a una tirada de superar un obstáculo. ¿Qué quiere decir esto? Es la diferencia en Dungeons and Dragons en que la gente haga tiradas enfrentadas o que se tire contra una CD. En Fate, convencer al guardia, si el guardia no es un personaje importante, probablemente no sea una tirada enfrentada, sino que sea contra una oposición pasiva, contra una CD de 2. Si superas 2 en la tirada de persuasión, el guardia te deja pasar. Si en vez de eso estás intentando hacérselo a otro personaje, jugador, o a un personaje no jugador suficientemente relevante, es posible que la narración diga, voy a tirar. Y tire su tirada de empatía contra persuasión o de voluntad, lo que sea necesario para esta tirada. Entonces, 4 formas. Superar un obstáculo, crear un aspecto que sirve tanto para ayudarte a superar un obstáculo como para ayudarte a atacar, como para ayudarte a defender. Atacar, que es para causar daño, y defender. Causar daño en el sentido de o quitar estrés o quitar consecuencias. Y todas estas cosas se pueden ver ayudadas por el uso de puntos de destino a la hora de invocar aspectos, etc. Una vez que has hecho una tirada, y que para una de las 4 cosas que hemos dicho antes, todas las tiradas tienen 4 posibilidades, 4 cosas que pueden ocurrir. Puedes fallar, puedes empatar, puedes superarlo o puedes superarlo con estilo. ¿Vale? Como veis aquí, la pifia no existe o sea, no existe la pifia en Fate, porque sí, lo que existe es el crítico de la persona que tira al contrario, por decirlo así. Entonces, si sacas menos de la tirada, has fallado. Si sacas lo mismo que la tirada que se suponía que tenías que sacar, has empatado. Si lo superas, por supuesto lo has superado. Y si lo superas por 3 o más, lo has superado con estilo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando fallas la tirada no quiere decir estrictamente que no consigas lo que estás intentando. Puede ser que no lo consigas, puede ser que lo consigas pero con un coste muy serio. Sí que haces ese salto y sí que consigues saltar el abismo, pero te tuerces el tobillo al otro lado. Eso es fallar la tirada. ¿Por qué? Porque eso es muchísimo más interesante que caerte y morir. Es mucho más importante mantener un interés narrativo que caen rocas por hipos todos. ¿Vale? En el empate puedes o conseguir lo que querías con un coste menor o no conseguir exactamente lo que querías, pero algo parecido. El empate es un poco complicado, dado que es la situación que sale menos, tampoco pasa nada. Si lo consigues, si lo has superado, consigues lo que querías sin ningún coste. Oye, por supuesto que el guarda te deja pasar, por supuesto que consigues saltar el abismo. Si consigues con estilo, no solo lo consigues, sino que además tiene que haber un beneficio al respecto, que puede ser narrativo. Por supuesto que saltas el... O sea, por supuesto que dejas pasar que el guardia te deja pasar, pero es más, el guardia te deja pasar y está absolutamente convencido que es quien dices que eres. Te dice, pero mi capitán, porque le has dicho que eres un capitán, pero mi capitán lo que no puede hacer es... Y te da su capa, porque su capa es importante, porque es un símbolo, y entonces vas como más vestido como esto, lo cual es un beneficio narrativo para el resto de la escena, que suponemos que será el infiltrarse en algún lugar. O puede ser un beneficio mecánico, que en el fondo es muy parecido, dado que las mecánicas en Fate son los aspectos. Que, por ejemplo, cuando saltas este barranco, lo haces tan bien que te pones un aspecto, que como es un aspecto que has creado tú, puedes usarlo gratis una vez, que es, no me sale en español, hit the ground running en inglés, frase literal, que has caído, podríamos decir, mira, en español podríamos decir aterrizaje de superhéroe, 3-point landing, has caído mítica pose de superhéroe, y en vez de desde una caída tener que recuperarte y seguir corriendo, ruedas, sigues corriendo y caes perfecto.
Entonces, para la siguiente tirada de atletismo, cuando tengas que correr de esa persona que te está persiguiendo, no tienes problemas, tienes un +2. ¿Vale? Para eso sirven los críticos. Los críticos en Fate o hacen narrativamente algo increíble, que siempre está bien, o si va a haber una continuación a la escena, a veces es más interesante darles un beneficio mecánico para posteriores tiradas que van a hacer. Una vez que has decidido qué acción has hecho, ya tenemos las herramientas, tenemos un mundo, tenemos unos personajes, tenemos una idea más o menos de cómo funciona la economía de puntos de Fate, de destino, tenemos una idea de cómo se hacen las tiradas. Vamos a ver dónde ocurren estas tiradas, cuándo y cómo se organizan las partidas. ¿Cómo se estructura una partida de Fate y cómo hacemos uso de todas estas mecánicas? Las partidas de Fate se estructuran en escenas, que a su vez se convierten en sesiones, que se convierten en escenarios, que se convierten en arcos, que se convierten en campañas, de menos a más, ¿vale? Una escena es algo que ocurre en un sitio, y entre comillas la palabra porque no siempre es un lugar geográfico, algo que ocurre en un sitio, en un tiempo determinado y que generalmente es un lugar al que vas a responder una serie de preguntas narrativas. De hecho, la forma en la que te recomienda el juego, que crees como narradora las escenas, es planteándote qué preguntas van a tener los personajes para esta escena, porque en cuanto estén respondidas, sabes que es momento de terminarla. En ese aspecto, de nuevo, Fate vuelve a ser como un libro, en el sentido que se salta los pasos intermedios. Se salta el momento de ir en el que la protagonista va a por un café, a menos que ir a por un café sea relevante, porque haya un encuentro relevante en la cafetería. Si no, simplemente el café está. ¿Vale? En ese aspecto, Fate hace mucho más uso del downtime de Dungeons & Dragons, más o menos, o de este tiempo narrativo de Dungeons & Dragons, de lo que creo que lo hace el propio Dungeons. Cuando ocurre una escena, tienes que, para preparar una escena, las preguntas narrativas, quién está en la escena, qué personajes, por tener 2 o 3 puntuación de habilidad relevantes para esos personajes, si es que es relevante que las tengas. Si es un personaje muy importante, tener la ficha completa. Si no lo es, probablemente te valga. Es decir, por poner un ejemplo, los matones estándar van a tener 2 puntuaciones de habilidad, probablemente una de lucha, una de disparar y una de lucha, o una de lucha y una de atletismo. No van a tener una puntuación de empatía, porque generalmente no van a hacer esa tirada. En ese aspecto, todos los personajes de Fate son muy rápidos de hacer porque haces del personaje lo que crees que va a ser importante. Lo bueno es que como la escala numérica de Fate de habilidades, ya habéis visto, los personajes empiezan con un máximo de 4, si no la tienes, pues te la inventas en el momento y ya está. Dices, oye, este personaje, yo no esperaba que nadie fuera a tirar, que esta persona tuviera que tirar empatía, pues igual tiene empatía 0, porque si no le he puesto la habilidad, igual es que no es relevante y por lo tanto la tiene a 0. O igual tiene un +1 porque se me ocurre que este personaje igual es más relevante. A mí me ha pasado que personajes que creían que iban a ser Boblin de Goblin han pasado a ser Boblin de Goblin. Como estoy seguro que os ha pasado a todas. Una vez que ya tienes tu escena más o menos atada y bien atada, comienzas. Y esto ya empieza a ser un roleo de toda la vida normal y corriente. Hasta el momento en el que en Fate es muy importante solo tirar dados cuando es interesante. Si no es interesante el resultado de una acción, o sea, si que falles o lo consigas no es interesante, no haces tirada. Porque ¿para qué? Lo único que estás haciendo es ralentizar el juego. Solo se tira cuando es dramática y narrativamente apropiado. Se puede tirar por 3 razones, básicamente. Porque haya un obstáculo, ¿vale? Sí, un obstáculo, sí, por llamarlo así, porque hay un obstáculo que se responde con lo que hemos dicho antes, con tirar para superar un obstáculo. Porque haya lo llama contest o concurso en el libro. A mí me gusta verlo de otra manera, pero es básicamente la mejor forma de verlo es una persecución, por ejemplo. Una persecución puedes superarlo con una sola tirada. Es decir, oye, mira, esto no es una persecución, porque la persecución te puede no parecer súper interesante. Te dices, mira, la persecución es importante si huyes o no, pero no es súper interesante, así que vamos a hacer que sea un obstáculo. Tiras atletismo, si superas 3, habéis huido. Perfecto. Ahora dices, no, mira, es que la persecución es súper interesante y quiero rolear la persecución. Entonces haces un poco de zoom y pasa a ser un concurso. No me gusta el concurso, soy idiota, porque a veces lo soy. Una palabra para concurso que no se me había ocurrido es liza, lo cual es muy temático para este canal.
llamarlo liza tampoco está del todo bien, pero un concurso, un certamen, una liza, como lo queráis llamar, ¿vale? Un concurso es al final una serie de tiradas consecutivas en uno y otro bando, con la idea de que el primero que llegue a X éxitos ha ganado. Es una manera de hacer una persecución más larga. Por ejemplo, dices, oye, esta persecución va a durar días, entonces en vez de hacer una tirada de atletismo, vamos a hacer una serie de tiradas. Y el primero que llegue a 5 gana. Si vosotros llegáis a 5 primero habéis escapado, si ellos llegan a 5 primero os han atrapado. Y cada turno, uno de los personajes puede hacer una tirada de la habilidad que crea relevante al respecto. Esto me está recordando un montón a cómo hacen en Critical Role los rituales para las resurrecciones. Me recuerda un montón. En el sentido en el que dices, oye, yo soy un explorador, así que voy a hacer una tirada de supervivencia para ver o intentar discernir cuál es el mejor camino por este bosque por el que podemos movernos. Eso parece razonable y yo como narrador lo admitiría perfectamente, y si lo consigue es un éxito para su lado. Igual que lo puede ser que haciendo la vuelta completa, que como explorador su tirada de supervivencia no sea encontrar el mejor camino, sino borrar las huellas de atrás. No están ganando distancia, pero están alejándose del hecho del hecho narrativo de que los pillen. Y de la misma forma que puede ser, oye, voy a hacer una tirada de trato con animales porque soy el que dirige, o el que está, me sale pilotando, el que está conduciendo el carro, y puede hacer una tirada de trato con animales para cuidar adecuadamente de los caballos, porque la persecución está durando días, es una de estas persecuciones a lo largo de días. Y para cuidar bien a los caballos y tenerlos frescos y tal y cual. También es perfectamente válido. De esta forma, todos los personajes pueden brillar un poco en sus campos, aunque al final lo que estáis haciendo es huir. Entonces, una liza es ese tipo de situación prolongada en el tiempo, que no tiene por qué ser a lo largo de días, a lo mejor es media hora, pero prolongada en el tiempo. No es solo mira, ya está, porque os parece más interesante hacer zoom, en el que hay pues esta barra y el primero que llegue a X gana. Hay unas reglas más adicionales al respecto, no creo que valga la pena no creo que valga la pena meterse en ellas, sobre cómo aprovechar aspectos existentes, crear aspectos nuevos, etc. Y por último están los conflictos. Hemos dicho obstáculos, lizas y conflictos. Los conflictos es lo que más se parece a un encuentro de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons tiene una mayor parte de encuentros físicos. La diferencia en Dungeons and Dragons entre un encuentro no es la iniciativa. Aquí también. Si se tiene iniciativa es un conflicto. Solo que aquí los conflictos pueden ser un duelo que no te digo yo que en Dungeons and Dragons no puedan serlo, pero los veo menos. Un duelo de músicos, puede ser una campaña política, puede ser un debate, puede ser una cena, como hemos dicho antes, con alguien de alta alcurnia al que quieres impresionar. En cada una de esas hay un orden de iniciativa que se puede sacar o por una serie de tiradas. Por ejemplo, atención determina tu iniciativa para conflictos físicos, pero empatía lo hace para tus conflictos mentales. Y otra habilidad relevante de vuestra campaña lo hará para el conflicto del tipo X que tengáis en vuestra campaña. La otra opción para la iniciativa es la iniciativa que llaman palomita. Es, según la situación entre narrador y jugadores, se decide quién es el primero, y el primero decide quién es el segundo decide quién es el tercero, y así hasta terminar el turno. Y la última persona decide quién va primero el turno siguiente. Esto está muy bien porque implica que si todos los jugadores deciden ir al principio, todos los malos pueden ir al final, y el último malo puede decir, y el primero va a ser mi compañero malo 1. Entonces tienen 2 turnos seguidos, con lo cual jugar un poco en qué orden nos damos unos a otros es importante. Una vez en cada uno de tus turnos puedes, y los conflictos son un poco más complicados, en cada uno de tus turnos puedes hacer una acción. Una acción puede ser, como decíamos, superar un obstáculo, atacar a alguien, crear una... Lo mismo que cuando no estás en un conflicto. La única diferencia es que cuando estás en un conflicto sí que existe un concepto de map. Los mapas en Fate se pueden dibujar en una servilleta, porque lo importante en Fate no son las distancias, son las zonas. Una zona es un lugar geográfico, ¿no?, desde el cual es viable
que golpees a alguien en cuerpo a cuerpo moviéndote pocos pasos. Una zona es esta habitación, mientras que el pasillo probablemente sea una zona distinta y el salón otra zona distinta. Un tejado de una casa es claramente una zona distinta a las escaleras que suben a él. Incluso si te quieres poner metafórico, volviendo al ejemplo del debate, si estás hablando de sanidad o de economía, cada uno de esos es una zona. Porque desde si estás en una de ellas y la persona está en la otra, no debes poder atacarla directamente. Es un poco ese concepto. El concepto de una zona es dos personas que están en la misma zona pueden atacarse mutuamente en la capacidad relevante al conflicto que estamos teniendo, sea física, mental, socialmente, sin tener que moverse de un sitio a otro. Si no, te tienes que mover. Todo el mundo puede moverse una zona por turno o puede dedicar el turno a moverse y moverse tantas zonas como una tirada. Siendo que además sigo pensando en el ejemplo del debate y me parece muy gracioso, porque lo cual quiere decir que a menos que hagas todos los temas adyacentes en un debate, que puede ser, perderías un turno de debate en conseguir moverte desde sanidad a industria, mientras que desde sanidad, o sea, de sanidad a industria, sí, por ejemplo, mientras que de sanidad a economía a lo mejor puedes moverte porque son adyacentes, porque tienen más que ver. De la misma forma, mi pasillo está conectado con este cuarto, mi pasillo está conectado con el salón, pero el salón no está conectado con este cuarto directamente. Con lo cual, si me quisiera mover en un turno de aquí al salón, tendría que dedicar todo el turno a eso. Aparte de moverte de zona, puedes hacer una acción. Puedes superar un obstáculo, atacar a alguien, etc. Atacar a alguien es igual que hemos comentado antes. Tú lanzas tu tirada de ataque, lo describes todo lo narrativamente puedas, porque este juego va de fliparse todo lo que puedas. La otra persona se defiende. Ahora que ya estamos en lo que es un conflicto o combate, voy a poner un ejemplo físico porque es lo que todas entendemos más fácilmente, pero os devuelvo al ejemplo del debate una y otra vez porque me parece algo completamente diferente y que funciona con las mismas reglas. Cada vez que atacas a alguien, tú haces una tirada de ataque con la habilidad relevante, esa persona hace una tirada de defensa y la diferencia entre tu ataque y su defensa es el número de pasos que tiene que conseguir, de daño, por decirlo así, que tiene que conseguir absorber. Tú atacas, sacas un 4, esa persona saca un 2, tiene que absorber 2 de daño. Opciones: 1, hacerse 2 de estrés, si tiene estrés suficiente. 2, hacerse una consecuencia. Las consecuencias pueden ser de 2, de 4 o de 6 puntos. Puedes poner más, por supuesto, como decíamos antes, pero en el Fate básico son de 2, de 4, de 6, sabiendo que las consecuencias después del conflicto van a mantenerse, mientras que el estrés no. ¿Cuál es el problema? O sea, mientras que el estrés va a desaparecer. ¿Cuál es el problema? El estrés se agota muy rápido. Entonces enseguida hay que empezar a coger consecuencias. Las consecuencias hacen que los conflictos posteriores sean más complicados. Por eso es tan importante aceptar todas las obligaciones, para tener luego puntos. ¿Veis cómo todo tiene sentido una vez que haces todo el recorrido? Haces sacrificios para estar más preparado, para que en el momento en el que realmente no puedas con las cosas, puedas con las cosas. Una vez que has tachado el estrés relevante, creo que voy a tener la ficha casi todo el rato por aquí, en algún sitio, pero una vez que has tachado el estrés relevante, continúa, es el turno de la siguiente persona, o una vez que has absorbido la consecuencia, es el turno de la siguiente persona. En algún momento, turno tras turno, tras turno, tras turno, tras turno, el combate acabará. El combate puede acabar de una de las dos formas. Opción 1. En todos los combates ha de haber dos bandos, o más, pero divides a la gente en bandos. Si toda la gente de un bando ha concedido o ha sido derrotada, ese bando ha perdido el combate. Si hay más bandos es más complicado, pero vamos a centrarnos en dos. ¿Cuál es la diferencia entre conceder o que te derroten? Te derrotan si en un momento dado tienes que absorber daño y no tienes ni estrés ni consecuencias para absorberlo. Puede ocurrir. O no estás dispuesto a hacerlo. Hay gente que no quiere comerse la consecuencia. Si eres derrotado, el personaje que te ha derrotado, o más bien el jugador o narrador que controle a ese personaje, decide qué le pasa a tu personaje. Una derrota no quiere decir una muerte. Quizás te ha capturado, quizás te ha dejado inconsciente y después de la batalla te va a llevar y te va a lanzar en calabozo. Quizás significa que has perdido este debate. Quizás significa que tu reputación realmente
has sufrido un golpe terrible y no vas a poder ir al, al baile de primavera. Conceder significa que pierdes. O sea, mientras que ser derrotado es algo que ocurre, conceder es algo que tú haces. Conceder significa que pierdes, pero que los términos de tu derrota son tuyos. Tienes que perder, pero los términos de la derrota son tuyos. Lo bueno de conceder es que primero, vale, has perdido. Ejemplo típico, 2 personas luchando en un puente, duelo final de la película, o duelo que parece que va a ser el final de la película, y el protagonista ve que va a perder. Y la villana, y el protagonista concede. Y entonces el protagonista dice, mira, voy a perder. ¿Qué te parece? Y esto ya es el jugador hablando con un jugador. ¿Qué os parece si hay un ataque, se atacan los dos, mi personaje sufre un golpe, se cae por el lateral del puente, cae al río y aparece, en plan Aragorn, 2 o 3 días después, río abajo? El personaje está vivo, está libre, ha sufrido una derrota. Parece que cumple todas las características, pero queda muy clara la diferencia entre ser derrotado y haber concedido. Conceder no tiene que ver con rendirse en batalla, aunque puede ser una rendición, es una decisión de quien juega y no del personaje. Lo bueno de conceder no es solo que los términos sean tuyos, sino que al conceder obtienes un punto de destino más un punto de destino por cada consecuencia que te hayas llevado en el combate, lo cual hace que para la siguiente vengas mejor. Y es un poco de nuevo, a mí me parece súper narrativo y súper de libro. El héroe se deja derrotar, hablando metanarrativamente, se deja derrotar, luego volver más fuerte. Es vivimos hoy para poder luchar mañana. Una vez que todo el mundo ha sido derrotado o ha concedido, ha acabado el conflicto, y quien decide cómo ha acabado el conflicto, qué es lo que ocurre, es quien ha ganado. Ya hemos visto cómo hacer el mundo, los personajes, cómo va la economía de puntos de Fate, cómo se hacen todas las tiradas, dónde podemos hacer estas tiradas, en lizas, en superar obstáculos, en conflictos. Estos conflictos donde van a ocurrir, generalmente en escenas. Y ahora viene cómo hacer una partida en conjunto. Una partida en conjunto, la mejor manera de estructurarla es decir que, como hemos dicho antes, varias escenas componen una sesión. Aunque a ver si lo digo bien. Las escenas son tiempo narrativo y los escenarios que están compuestos de escenas son tiempo narrativo. Las sesiones no tanto, porque las sesiones tienen más que ver con nuestro tiempo Muggle del mundo real. Entonces, a veces la sesión no es equivalente al capítulo de un libro. Una escena es equivalente a una escena de un libro. Un escenario es probablemente, en el estado en el que estamos hoy en día, un libro completo de una trilogía, mientras que un arco argumental es la trilogía completa. Y por último, una campaña es, oye, resulta que el personaje se nos ha ido de manos, esto es Dresden Files, llevamos 17 novelas y ya, ha habido 7 arcos narrativos. ¿Vale? Entonces, las sesiones tienen una situación un poco extraña porque no siempre las puedes encajar en tiempo narrativo in-game, sino que tiene más que ver con nuestra vida real. Es horrible. Entonces, una vez que tienes una serie de escenas que has encajado probablemente, y que las jugadoras probablemente te hayan pisoteado y hayas tenido que cambiar 400 veces en tu sesión, tienes que tener un escenario. ¿Cómo defines un escenario? Un escenario normalmente tiene que hablar de cómo tus personajes, y vuelvo con esto al principio, a la creación del mundo, o cambian uno de los temas de la partida, quizás no resolviéndolo, pero sí mejorándolo, o evitan uno de los problemas. ¿Vale? La mayoría de los escenarios, y esto es importante, no tienen por qué, no hay un final bueno. Quiero decir, hay finales y todos son válidos. Si las cosas van a peor, no haces que el mundo acabe. Alargas el escenario o cambias el escenario para intentar. Ahora el escenario no es intentar que Cthulhu no aparezca. Cthulhu ya aparece. Ahora el escenario es intentar invocar algo que pueda matar a Cthulhu. Es un escenario nuevo. O quizás queréis acabar ahí la campaña, pero generalmente Fate aboga porque los finales. O sea, si matas a los personajes, has matado a los personajes y se acabó la partida. Si es el fin y tiene pinta de que sea el fin y tiene buena pinta de que sea el fin, está bien. Si no, si hay algo más que quisierais hacer con esos personajes, igual vale la pena que sigan jugando. Igual vale la pena, como no hay mecánicas de muerte explícitas en Fate, porque ser derrotado implica
que has sido derrotado, no que hayas muerto, quizás has sido capturado, quizás te has desmayado, lo que sea. Eso quiere decir que siempre está en manos de quien narre el alargar las campañas lo necesario para que todo el mundo se lo pase bien. Una vez que ya has tenido una vez que ya has tenido una serie de escenarios, cubres un arco argumental entero. Esto ya es para tema de campañas y para aquí no lo vamos a tratar porque para un one shot, que es lo que vamos a jugar, un escenario es más que suficiente. Es más, se va a parecer más para no alargarlo muchísimo, se va a parecer más a una colección de escenas relevantes y relacionadas entre ellas. Por último, y pongo esto como casi una nota al pie, porque de nuevo es más tema de campaña que otra cosa, ¿cómo se sube de nivel? En Fate las subidas de nivel se hacen mediante hitos, que desgraciadamente se parece el nombre del otro sistema, pero bueno, hay hitos menores, hay 3, menores, medios y mayores, no sé cómo lo llaman en los libros, no es relevante. Los menores ocurren al final de cada sesión y no te suben nada, simplemente te permiten cambiar habilidades, intercambiar 2 habilidades que estén a 1 de distancia o quitarte una habilidad que tienes y ponerte otra, de tal manera que puedes ir a lo largo de las sesiones, habilidades que ves que a tu personaje no le encajan tanto como pensabas al principio, sustituirlas por otras que crees que sí. Esto narrativamente se justifica porque una persona que deja de hacer las cosas que sabe hacer ya no sabe hacerlas. La práctica es importante. Aparte, puedes utilizar los hitos menores para gastarte puntos de recuperación que no te hayas gastado en proezas adicionales o incluso para olvidar y cambiar proezas. Las proezas no son tan fijas como otras cosas, mientras que los extras, que comentábamos antes, magia, mechas y cosas así, sí que lo son. Pero en mi cabeza también gastarte puntos en extras cabría también aquí entre sesión y sesión. Por ejemplo, comprarle partes nuevas a tu mecha. De forma parecida, los hitos medios te suman puntos de habilidad, con lo cual puedes comprar, tu total de puntos de habilidad sube, con lo cual puedes comprar habilidades nuevas, y los hitos superiores, aparte de darte puntos de habilidad, además te dan un punto más de recuperación, con lo cual todo el mundo, eso es lo que más se parece a una subida de nivel. Generalmente al final de un escenario ganas puntos de habilidad y al final de un arco argumental ganas puntos de recuperación. Además, en cualquiera de los hitos, y según en cuál estés en mayor o menor medida, puedes empezar a renombrar aspectos. Si hay aspectos de tu personaje que ya no son relevantes porque has superado esa narrativa, si ya no te persigue la mafia, tu complicación pasa a ser otra. Si ya esa vieja herida de guerra que tenías ya no te duele porque ya no tienes remordimientos por lo que hiciste, ya tienes que cambiar ese aspecto. Entonces te permite también ir cambiando esos aspectos porque tu personaje cambia y con él tienen que cambiar los aspectos. Y hasta aquí lo que es el resumen ejecutivo de cómo funciona el sistema de Fate. Pondremos por supuesto los enlaces abajo. Fate, creo recordar que tiene una versión del libro básico sin dibujos que es gratis, creo recordar, pero es un sistema en general súper asequible que además ha ido sacando libros adicionales tales como el compañero de horror, el compañero creativo, el compañero, para que no son tanto ambientaciones como más herramientas para jugar en esos géneros en concreto. Fate con horror originalmente parece que no puede ser, pero es verdad que con las herramientas que dan tiene bastante sentido. De la misma forma, hay libros de Fate de Cthulhu, hay algunos que sí que tienen que ver con trasfondo, y de hecho la gente hace trasfondos para Fate con bastante regularidad, que lo que hacen es, oye, te damos una lista de habilidades, te damos una lista de extras, te damos una lista de proezas, aquí tienes un mundo hecho y te dan las cosas ya hechas, ¿vale? Estará todo abajo en la descripción. Y hasta aquí los capítulos de lo que es el sistema de juego. Y hasta aquí todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima vez.